Abra su Biblia a Primera de Corintios, por favor. Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer versículo 20 hasta el versículo 31, 20 al 31. Vamos a leer estos versículos. ¿Ya los encontró? Amén. Pónganse de pie para leerlos, por favor, mis hermanos. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho todos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Todos? Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. De otro modo, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizarán por los muertos. El 30 todos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser un maestro de ella. Ayúdame a partir tu palabra correctamente, a usarla correctamente, tu palabra de verdad. Pido que me uses como un mensajero y aclares a mis hermanos la resurrección y todo lo que la resurrección implica. Ayúdame a ser de bendición, Señor, que esta clase pueda bendecir a muchos y pueda aclarar las dudas y dar más vigor espiritual, más ánimo y entendimiento para servirte mejor. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta mañana comencé el capítulo 15 de Corintios y básicamente les di la idea principal del texto de Corintios. La idea principal es: Cristo quiere que sigas sirviéndole, que sigas firme y constante, que sigas predicando de Cristo. Vimos que los púlpitos están en todos lados. En nuestra casa hay un púlpito, en la plaza hay púlpitos, en todos lados donde se predique la palabra hay un púlpito para servir al Señor. Vimos la importancia de entender el Evangelio, que el Evangelio tiene como parte fundamental la resurrección. Son tres verdades y una de ellas es la resurrección. Vimos también esta mañana que Cristo apareció, y lo que yo aquí en mis notas lo tengo como evidencias de la resurrección de Cristo. Él apareció a 500 hermanos, apareció a los líderes. Fíjense qué interesante, hermanos, es cómo Cristo en sus apariciones en Corintios 15, Él menciona a los líderes. Vea conmigo, y esta es una clase, hermanos, no voy a predicar, voy a enseñar esta tarde, así que vamos a usar la Biblia y vamos a ver lo que dice la Escritura. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5. Y que apareció a quién, hermanos, a Cefas y después a los 12. Quiero hacer una pregunta a mi clase. ¿A quién fue la primera persona a quien se apareció Cristo resucitado? Levante la mano. María Magdalena. No fue Cefas. Pero aquí en Corintios 15, que es el capítulo oficial de la resurrección, el capítulo con más versículos que hablan de la resurrección, no menciona
que apareció a María Magdalena, ¿verdad que no? No. No, de hecho no menciona a ninguna mujer. Es interesante. ¿Por qué Jesús o por qué Dios, el Espíritu Santo, menciona a Cefas primeramente? Porque el punto, hermanos, el punto de este capítulo es probar a la iglesia de Corinto que deben seguir adelante predicando y que la predicación que escucharon es la predicación correcta del Evangelio. Y Dios, hermano, Dios autentifica la resurrección con los líderes. Sí, eso mismo. Fíjese, Cefas, ¿quién es Cefas, hermanos? Pedro. Le pregunto, ¿Pedro fue líder? Sí, hermanos, liderazo. Pedro era un líder de los buenos, de los grandes. Pero note, después a los 12, esto es, si nosotros podemos ver quién era el líder de los 12 apóstoles, podemos decir que era Pedro. Él era el que hablaba, él era como el portavoz, él era el que estaba siempre la punta de lanza, ¿verdad? Y Pedro era la punta de lanza entre los apóstoles, los 12. Él fue el que cortó la oreja, era el que estaba listo allí, dispuesto. Y aquí en este capítulo Dios dice, se apareció a Cefas. Y luego después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Y hablando de esta prueba que es muy importante, porque esta prueba de la aparición de los 500 hermanos sucedió al momento de la ascensión. Entonces aquí es muy importante porque si vamos a autentificar la resurrección, entonces vamos a usar momentos claves para que este acontecimiento quede claramente establecido que es verdad, y Dios utiliza el momento de la ascensión, que fue en público. Después, note, después apareció a quién, hermanos. Versículo 7. Jacobo. Pregunta a la clase, ¿era Jacobo líder? Sí, ¿de dónde, hermano? De Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. ¿Se fija, hermanos? ¿A quién le apareció Jesús? Digo, en este pasaje, ¿a quién le está diciendo? Se apareció a Jacobo, que era líder de la iglesia de Jerusalén. Y él se le apareció a este líder para que este líder pudiera predicar. Es como si, por ejemplo, vamos a hablar de la resurrección. La resurrección sucedió ayer, hoy en la mañana. ¿Y a quién se va a aparecer Jesús para hacer claro que Él resucitó? Bueno, se le aparece al alcalde de la ciudad de Atlanta, se le aparece al gobernador de Georgia, se le aparece al presidente de la país, se le aparece a los líderes. Y si los líderes, hermanos, se les aparece Cristo resucitado, créanme que va a traer fuego en todo el país. Así es. Porque los líderes van a prender una mecha que va a alcanzar todo el país. Y así es como Cristo está diciendo, autentificando su resurrección. Jacobo, versículo 7, después a todos los apóstoles. Esto es, aquí vemos qué interesante que menciona a uno por nombre, después todos los apóstoles. Y nota a quién más se le apareció. Versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció, ¿qué, hermanos? A mí. ¿Quién es el último de todos? Pablo. ¿Es Pablo un líder? Sí. Pablo es el misionero, Pablo es el que escribió más epístolas en el Nuevo Testamento. Pablo es el que está liderando en todo lo que es el libro de los Hechos, los viajes misioneros. Y Pablo está diciendo, se apareció a mí. Liderazgo, hermanos, qué importante es. Cristo sabía cómo nosotros debemos de autentificar que Él resucitó, se apareció a todos los líderes. Y note, versículo 9, dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11, predicamos, habéis creído. ¿Qué aprendemos de esto, de esta autentificación de la resurrección? Bueno, que Dios buscó a los líderes para autentificar que Él resucitó. Ahora, nosotros, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando predicamos? Buscar líderes también.
Sí es. Buscar líderes. Hermano, Amén. gane al dueño de la compañía y va a ganar a muchos de sus empleados. Amén. Está bueno ahí. Gane al dueño de la compañía para Cristo y va a poder ganar a muchos de sus empleados. Gana al director de una escuela, va a poder ganar a muchos niños, Sí, muchos es maestros. verdad. Le van a poder dar entrada a enseñar palabra de Dios. Gane, hermano, a un político para Cristo y podrá tener mucho acceso quizá a juntas públicas, etc. Hermano, qué importante es pensar en los líderes y predicar el evangelio a los líderes, porque cuando los líderes se dan cuenta, Cristo resucitó. Amén. Oh, hermano, es algo que ellos, con la influencia que tienen, el poder que tienen, pueden hacer una gran diferencia para que todos aquellos que están bajo su influencia y su cuidado, ellos también escuchen de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora, vea lo que dice versículo 20. Y esta sección de la que voy a enseñar, la llamé, hermanos, es la sección 5 de mis notas. La llamé preguntas y respuestas de la resurrección. Preguntas y respuestas de la resurrección. Y primera pregunta, hermanos. Vea lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La pregunta es, ¿quién es las primicias de la resurrección? ¿Quién es, hermanos? Cristo. Ahora, ¿qué es primicias? Primicias habla de los primeros frutos o el primer fruto de una cosecha. Esto es, Cristo es el primer fruto de una cosecha. En este pasaje de Corintios, hermanos, Dios habla de la siembra y la cosecha. ¿Alguien sabe algo de sembrar y cosechar? Levante la mano. Ok. Hermano, sembrar y cosechar es muy hermoso. Hay que saber dónde sembrar, hay que saber cuándo sembrar, hay que saber cómo sembrar, qué sembrar dónde y qué sembrar cuándo. No nomás es echar semilla. Usted sabe que saber todo esto para sembrar. Bueno, Dios, hermano, le está hablando a una audiencia, en este caso los corintios y los judíos, que sabían de la siembra y la cosecha porque había mucha agricultura, mucha ganadería y era algo que era común a todos. Y habla Dios mucho de esto, de la siembra y la cosecha. Note, por ejemplo, vea conmigo, hermanos, es muy interesante. En el versículo siguiente, versículo 35, no, versículo 36, dice, necio, leámoslo juntos, a las 3, 1, 2, 3. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Siembras, hablando de la siembra. Y versículo 37, leámoslo juntos. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Después, note lo que dice en el versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y así sigue hablando versículo 43. Leámoslo, por favor, hermanos. 1, 2, 3. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y usted sigue leyendo y usted puede ver que hay conceptos en este capítulo muy importantes, y es la siembra y la cosecha. Vamos al 20. Cristo dice, hermanos, que Él es las primicias. Esto es, el primer fruto de la cosecha. Eso quiere decir, hermanos, que cuando hay un primer fruto, aún hay más. Sí es. Vienen más, hermanos. Va a haber muchos más resucitados. Pero Cristo es el primero que resucitó. Y aquí hay una objeción que la gente hace. Pero pastor, ¿no se acuerda de quién? Empieza con L. Lázaro. ¿No se acuerda de Lázaro, pastor? Él no fue el primero. Sí, hermanos, pero Lázaro volvió a morir. Así es. Y cuando Lázaro fue resucitado,
Usted recuerda en Juan 11, cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, y salió como una momia de Guanajuato, todo lleno de Sudar y ¿cómo se llama, hermanos? Vendas, todo vendado. Salió y hermano, los envolvieron todo, le dieron de comer, etcétera, y ahí estuvo. Pero es interesante que cuando Lázaro resucitó, hermanos, de los muertos, él no salió con un cuerpo glorificado, ni con un cuerpo incorruptible. Él salió con el mismo cuerpo que tenía antes. Como que Dios le regresó el espíritu al cuerpo viejo y le dio vida al cuerpo viejo y restauró las células que habían muerto y todo el daño que se hizo a los pulmones y al cerebro. Es increíble lo que Dios hizo, ¿no? así es, amén, amén. Porque cuando usted estudia CPR, los que saben de resucitación artificial, cuando el cerebro no recibe oxígeno por minutos, el cerebro muere. Y por eso tiene que uno darle respiración de boca a boca y darle pulsaciones aquí en el pecho para que la sangre circule y el cerebro tenga circulación de sangre y de oxígeno y no, el cerebro no muera. Entonces, aunque Lázaro volvió a morir, Cristo hizo un gran milagro, ¿no? Yes. Restauró el cerebro, restauró el corazón, restauró los pulmones, las células. Ya Lázaro olía mal porque tenía 4 días de muerto. Fue un gran milagro, hermanos. Yes. Pero no fue una resurrección como la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús fue la primera de otra clase. Esto es la clase de cuerpo incorruptible, la clase de cuerpo glorificado, la clase, hermanos, que vamos a tener nosotros cuando Cristo nos resucite. Él fue las primicias de la resurrección, las primicias de los que durmieron. Entonces la pregunta es, ¿quién es las primicias? Cristo es las primicias. Versículo 21. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La siguiente pregunta, hermanos, es, ¿por qué hombre fue que entró la muerte? Adán. Sabemos la respuesta porque aquí hay puros estudiosos de la Biblia. Pero hermanos, recuerden, nosotros somos los maestros, somos los predicadores. Amén. Allá afuera hay mucha gente que no sabe. Así es. Nada, hermanos. De veras. Yo enseño en una escuela cristiana y a veces tengo que empezar, jovencitos, A, B, C. No porque los quiera bajar, pero porque hago preguntas y no saben. Entonces tengo que empezar A, B, C. Y qué bendición empezar A, B, C, ¿eh? Sí. Pero imagínense cuánto más la gente que no va a la iglesia, que nunca escucha de la Biblia. Hermanos, la Biblia no se lee en las escuelas públicas. La Biblia es un libro que a veces muchos tienen en tal concepto que los jóvenes no quieren saber nada y escuchan a otros que no hablan de la Biblia, sino hablan mal de la Biblia. Y nosotros tenemos el privilegio de predicar a Cristo y predicar del Evangelio y su resurrección. Y tenemos que empezar predicando lo que dice la Biblia, que el primer hombre se llamó Adán y por Adán entró la muerte, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué hombre entró la muerte? Por Adán. Ahora, esta pregunta tiene una respuesta bíblica, hermano. Cuando prediquemos de la resurrección, use la Biblia, use la palabra de Dios. La verdad es que la mejor manera de predicar es usar lo que dice la palabra de Dios, usar la Biblia misma. Y vamos a Romanos capítulo 5, por favor. No pierda Corintios porque es mi texto, voy a regresar, pero vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Preciosa la Biblia, hermanos, pasajes paralelos. Esto es, pasajes que hablan de la misma verdad, pero en diferentes libros. ¿Ya están allí? Bueno, vamos a leer el versículo 12 todos juntos, a las 3. 1, 2, 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que, hermanos, todos pecaron. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre, hermanos? Adán. Dice Génesis 3:6. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿es culpa de Adán que yo muero, hermanos? No, y sí.
Él fue el que trajo la muerte, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Todos qué? ¿Has pecado? Hermanos, todos pecamos. Y dice la Biblia en Salmo 51 que dice la palabra de Dios que nosotros desde que estamos pequeñitos, déjenme para no mal citar, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto es, porque venimos de Adán, nacemos con una naturaleza pecadora y cuando podemos, pecamos. Tan pronto los niños nacen o las niñas nacen y pueden pecar, ya están pecando, hermanos. Se echan un berrinche, le dan un manazo al hermanito, a la hermanita, etcétera. Manipulan a la mamá, ¿verdad? Los bebés, ¿cómo la manipulan? ¿Por qué? Porque tan pronto nacen con naturaleza pecadora, ya están pecando por voluntad propia, porque traemos la naturaleza pecadora, porque venimos de Adán. Entonces vemos, la razón que nosotros necesitamos la resurrección es porque venimos de Adán. Adán es por quien entró la muerte, hermanos. Vea, pero estábamos en Romanos 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Note, aquí habla ya del que había de venir, hermanos. ¿Quién es? Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Qué dice, hermanos? Jesucristo. Note cómo llama a Jesucristo un hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, fue 100% hombre. Y la resurrección de Jesucristo es porque Él era hombre 100% y Él era Dios 100%. Y por eso Él resucitó, porque como hombre Él murió, pero como Dios al tercer día Él resucitó y venció a la muerte. Por eso lo describe la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, leámoslo juntos, hermanos, a las 3, 1, 2, 3. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por Jesucristo, hermanos, viene la vida, viene la resurrección. Vamos al texto otra vez, versículo 21. Estoy en Corintios 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién fue este hombre, hermanos? Jesucristo. Que sabemos que fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Esa es la dualidad de la persona de Cristo. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué, hermanos? Vivificados. Hermano, en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque en Adán tenemos una naturaleza que pecadora. Y como por la naturaleza pecadora todos vamos a morir. ¿Morir cómo, pastor? Físicamente y espiritualmente. Yo me quedé tan sorprendido cuando el que me ganó para Cristo, mi tío, me dijo: hijo, escucha, dice, porque todos los cobardes, bueno, déjame leerlo bien para no mal citarlo, pero estoy en Apocalipsis 21:8, y esto es lo que dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando el que me ganó para Cristo leyó ese versículo, yo no podía creer. ¿Muerte segunda? Sí, me explicó. La primera muerte es física, la segunda muerte es espiritual. Y en Adán todos mueren 2 veces, hermanos.
es porque venimos de Adán, tenemos una naturaleza pecadora, pero cuando nosotros creemos en Cristo, todos vamos a ser vivificados. Cuando creemos en Cristo, hermanos, por creer en Cristo, todo el que cree en Cristo será vivificado. Note, y ahora cuando creemos en Cristo, tenemos ya una naturaleza no de pecado, pero tenemos la naturaleza divina. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3. Fíjese qué hermoso es esto de creer en Jesús, hermanos, y nos da la victoria. Vamos a leerlo juntos, por favor. 3 y 4, leamos los dos versículos. ¿Listos? A las 3, 1, 2, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, en Cristo recibimos la naturaleza divina. Esto es, cuando somos salvos, cuando creemos en Cristo, tenemos la naturaleza divina, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Cristo mora en el corazón de cada creyente por fe, y todo el que cree en Jesús va a resucitar, será vivificado. Por eso vemos que la vida, hermanos, viene solo por Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Evangelio, hermanos, es que Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo al tercer día resucitó. Y es el Evangelio que tiene poder para salvación. Hay evangelio falso. El evangelio falso es un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Y mucha gente dice: el evangelio falso es: pórtate bien, haz buenas obras y vas a ir al cielo. Es un evangelio falso, hermanos. La Biblia dice que hay un solo camino al cielo y es Jesucristo, no las obras. Hay evangelio falso que dice: bueno, pues ama a tu prójimo y todo va a estar bien. El evangelio, hermanos, no es amar al prójimo. El evangelio no es así alumbrar vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Ese no es un evangelio, hermanos. Es una consecuencia de haber sido salvo. El evangelio que salva es creer en Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso Cristo Jesús nos vivifica. En Adán todos morimos. Versículo 23. Bueno, vamos a leer versículo 22 para retomar vuelo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo las primicias, hermanos. Luego los que son de Cristo. Entonces, en la resurrección, ¿cuál es el orden? Aquí vemos, qué interesante, hermanos. Dios dice que va a haber un orden. Dice: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo va a suceder la siguiente parte de la resurrección? Aquí dice, hermanos, cuando Cristo venga. La siguiente parte de la resurrección va a ser cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Pastor, entonces la gente que se muere allá arriba, ¿tienen cuerpo glorificado? No. ¿Tienen un cuerpo incorruptible? No, aún no, hermanos. Cuando ellos vengan, van a bajar en su espíritu y su alma. Pero Dios, cuando venga por segunda vez, es cuando Cristo les va a dar el cuerpo glorificado y transformado. Porque es la segunda parte de la resurrección. La primicia fue Cristo, y la siguiente camada, o no sé qué forma de decirlo, siguiente montón de fruto va a ser en la venida de Cristo, en su segunda venida de Cristo. Y es lo que dice, vea el versículo 51, por favor. Aquí nos habla este libro de cuando Cristo venga por segunda vez.
versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Hermano, qué bendición que la resurrección es una transformación. Qué bendición. La transformación es la resurrección. Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Va a suceder tan rápido, hermanos. Dicen, hermanos, que el cerrar de ojos es rápido. Dicen que el parpadear sucede en una cienésima de segundo. O sea, es muy rápido el parpadear. Parpadear creo que 50 veces no sé si es por minuto o algo así. Es muy rápido, todo el tiempo estamos parpadeando. Y así va a ser de rápido, hermanos. Cuando Cristo venga por segunda vez, gente va a ser transformada y va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Ni nos vamos a estar con Él, pero la gente ni cuenta se va a dar. Todo va a suceder tan instantáneo, tan rápido. Versículo 51, dice 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y note, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles. Pregunta a la clase, ¿quiénes son los muertos? Los que mueren en Cristo. Esto es, si su papá, su mamá, su hermano murió siendo salvo, él es muerto en Cristo, él está dormido. Él va a ser despertado y va a ser resucitado. Entonces ellos van a ser los primeros en ser transformados. Dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y nosotros seremos qué? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que estemos vivos en aquel entonces. Porque si nosotros ya estamos muertos, morimos físicamente, estamos en el cielo y tenemos que leer Tesalonicenses 4, vamos a venir con Él, Él va a estar en las nubes, vamos a bajar al sepulcro, agarrar nuestro cuerpo, ser transformados, pero antes de eso van a ser los que están muertos, ellos van a ser los primeros, y eso es la segunda parte de la cosecha de la resurrección en este momento. Y hermano, suena muy técnico, pero es tan sencillo. Simplemente saber que todo esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. Amén. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto es el cuerpo resucitado, un cuerpo incorruptible y un cuerpo, hermanos, inmortal. Hermano, el cuerpo resucitado ya no va a volver a morir. Amén. Y sabe que por eso, hermanos, Dios, cuando Adán y Eva pecaron, los sacó del huerto. ¿Se acuerdan? Sí. Pregunta a la clase, para que no comieran del árbol de la vida. Es lo que están buscando todos los científicos. El elixir de la vida. ¿Qué juguito puedo tomar para no morir? Para no arrugarme, no envejecerme. Para vivir siempre joven y verme siempre joven, hermanos. No lo han encontrado. Y le tengo noticias, ni lo encontrarán. Porque eso nada más en el cielo. Se llama el árbol de la vida, del que vamos a poder comer nosotros y nunca más morir. Vamos a ser inmortales, hermano. Y vamos a estar en el cielo por toda la eternidad. Y eso es una celebración, es un gozo, pero hermano, imagine la gente que no va a resucitar en esta resurrección. Ellos van a resucitar en la resurrección de condenación. Y también van a ser inmortales, pero no para vida eterna, pero para condenación eterna. Por eso, hermanos, hay que predicar el Evangelio. Para que la gente que está en este mundo escuche la verdad y escuche la salvación en Cristo Jesús. Y sepan que Cristo Jesús aún puede salvar al pecador. Para Dios no hay limitación, no hay límite. Él puede salvar al pecador. Pero vemos, seremos inmortales. Dice, para que esto mortal se vista de inmortalidad.
Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte, que dice, en victoria. Hermanos, somos corruptibles. Somos corruptibles, ¿sabe por qué? Porque se tiene que bañar todos los días. Si no se baña, ¿qué pasa, hermanos? Huele feo, ¿verdad? Somos corruptibles porque se tiene que poner desodorante. ¿Qué pasa? No se pone desodorante. Yo sé lo que pasa, nadie se sienta junto a usted. No puede, anda como así, no puede abrir los brazos. Si le hace así, la gente dice, somos corruptibles, hermanos. Eso quiere decir que estamos muriendo, que las células están muriendo, que hay muerte. Imagínense, por eso un cuerpo hiede cuando muere. No toma más de horas y no se diga días, cuando el cuerpo ya huele horrible. Uno de los olores más horribles, fétidos, es el olor de la carne que está muerta. Es un olor insoportable. Por eso el Señor nos va a dar un cuerpo incorruptible, nos va a dar un cuerpo inmortal y nos va a dar un cuerpo glorificado. Eso quiere decir un cuerpo para la gloria. Esté equipado para la gloria, hermanos. Amén. ¿Y cómo podemos entender un cuerpo glorificado? Lo podemos entender en la transfiguración. Vea conmigo Mateo 17, por favor, hermanos. Mateo 17, aquí podemos entender un cuerpo glorificado, y Cristo les dio el ejemplo a los discípulos de un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? La transfiguración, dice versículo 2. ¿Ya están allí? Leámoslo juntos a las 3, 1, 2, 3. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo tenía un maestro, sí, creo que sigue vivo, hace mucho no lo veo, se llama Dr. Doug McLachlan. Yo fui, hermanos, a estudiar para teología pastoral a este instituto en norte, en Wisconsin. Ahí conocí a mi esposa. Él era maestro y él me enseñó tantas cosas que yo nunca había escuchado, y él dijo esto: yo creo, lo dijo así, yo creo, y yo también creo que así fue, Adán y Eva antes de pecar tenían una vestimenta de luz. Su vestimenta era luz, era un vestido de luz, y es lo que dice la Biblia del cuerpo glorificado, hermanos. Dice, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces su vestimenta era luz del cuerpo glorificado que tenía Adán y Eva, porque ellos no habían nunca pecado, ellos eran inmortales, ellos eran incorruptibles, hermanos. Iban a vivir para siempre, tenían acceso al árbol de la vida, podían comer del árbol de la vida. Pero, hermanos, vemos que cuando ellos pecaron, yo creo, esto es una opinión muy personal, que ellos perdieron esta gloria que Dios les dio, y sus vestidos fueron apagados, como cuando apagas la luz, se va la luz. Y esa brillantez, ese resplandor que había en sus cuerpos, se quedó apagado, y ellos vieron su pecado y su vergüenza por haber pecado, y se avergonzaron, dice la palabra de Dios. Vieron su desnudez, porque su desnudez estaba cubierta con la luz de la gloria de Dios, hermanos. ¿Y qué somos nosotros? Somos como una luna. La luna, hermanos, refleja la luz del sol. Y así Adán y Eva estaban glorificados. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente en el huerto del Edén, y ellos reflejaban la gloria de Dios, hermanos. Porque Él es el único que es eterno, el único que es verdadero. Él es Dios, hermanos. Entonces vemos qué hermoso es que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, cuando venga Cristo por segunda vez y vamos a vencer la muerte. Vamos a Corintios, por favor. Vamos a ver en el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora,
la siguiente pregunta de la resurrección, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto es, hermanos, la siguiente pregunta que tenemos aquí es, ¿cuál es este reino al que se refiere el Señor? El fin. Bueno, el fin, hermanos. Vemos que la segunda parte de la resurrección viene en la segunda venida. La segunda venida, hermanos, va a acontecer cuando Cristo venga en el arrebatamiento, que yo creo en mi teología, hermanos, que va a ser al principio de la tribulación. Cristo va a arrebatar su iglesia. Y el mundo, hermanos, va a quedarse sin luz y sin sal y sin el Espíritu Santo. Y eso va a ser como que se levanta la compuerta de la presa y se desborda la maldad de tal manera que es sin precedentes, hermanos. El enemigo, el diablo, lee Apocalipsis, va a hacerse una imagen, la imagen va a hablar, los que van a ser salvos en ese entonces, porque va a haber predicadores, los 2 testigos, los 144,000, los que van a ser salvos van a sufrir, van a batallar muchísimo con este tiempo de la tribulación, pero va a ser un tiempo de pecado sin precedente. Ahora, el fin, hermanos, va a venir al final de la tribulación, cuando Cristo, vamos a ver que hay una batalla que se llama la batalla de Armagedón, al final de la tribulación, pero después viene el milenio. Y después del milenio de 1000 años hay otra segunda batalla, hermanos. Y esta última batalla es la batalla donde Cristo se le entrega a Cristo Cristo tiene todo el poder. Note lo que dice versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, esto es hasta el final del milenio, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. En este dominio, autoridad y potencia se refiere, hermanos, a que Satanás todavía va a tener injerencia en la humanidad y en el mundo. Porque Satanás, hermanos, tiene autoridad y tiene potencia. ¿Están conmigo? Sí. Efesios 6. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas huestes no van a ser totalmente acabadas y destruidas hasta el final del milenio, hermanos. Porque Cristo va a atar al diablo al principio de la tribulación, va a atar al diablo por 1000 años, pero después va a ser desatado por último y va a engañar otra vez a engañar al final del milenio, y va a haber otra última batalla, que déjenme ver si tengo aquí el pasaje de la palabra de Dios. Apocalipsis 20. Vamos a ver Apocalipsis 20, 1 al 10. Porque eso es maravilloso, cómo todo se explica y se une en las palabras de Dios. Apocalipsis 20, versículo 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y ¿qué dice? Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ¿qué dice, hermanos? 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ya ve cómo no está diciendo mentiras? El pastor ese, ¿qué comió el pastor? Trae un montón de mentiras. No, es lo que dice la Biblia. El diablo va a ser atado, pero recuerden, hermanos, en estos 1000 años todavía están naciendo humanos. Nacen humanos y van a ser engañados por el Satanás al final. Algunos que van a decidir no creer, aunque Cristo está reinando en la tierra, hermanos. Fíjense qué maravilloso. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo. ¿Qué dice, hermanos? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera, ¿qué?
Resurrección. Hay dos resurrecciones, la de la vida eterna y la de condenación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta no es Armagedón, hermanos. Armagedón es al final de la tribulación, aquí es el milenio. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. ¿Qué dice, hermanos? Por los siglos de los siglos. Ahora, de esto está hablando 1 Corintios 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto es, al final del milenio, Jesucristo va a entregar el dominio al Padre y ya va a ser Dios. Ahora Dios reinando, no Cristo, pero Dios, porque es preciso que Él reine, Jesucristo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto es maravilloso, hermanos. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Quién es este último enemigo? Es el diablo. El diablo, hermanos, es el que tiene la potestad de la muerte. En otras palabras, el diablo es el que trajo la muerte. ¿Dónde, pastor? En Génesis 3. Amén. Él trajo la muerte. Jesucristo dijo: no comas de este fruto del huerto del árbol, porque si comes de él ciertamente morirás. Y Dios le dijo que si comía iba a morir, porque el diablo vino y trajo la muerte, trajo la tentación, que era desobedecer a Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el diablo trajo la tentación donde venía la muerte, y él tiene que ser ahora vencido, hermanos. Bueno, fíjense, ¿dónde fue Satanás vencido? Al que tiene o tenía el imperio de la muerte, en la cruz. Cristo venció a Satanás en la cruz. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Fíjense lo que dice la Biblia. Leámoslo juntos, hermanos. Toda la Biblia se entreteje, se enlaza y nos da una verdad hermosa. Versículo 15, leámoslo juntos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, los principados, las potestades de Satanás, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Hay una película, no la recomiendo porque es algo fuerte, pero yo la he visto, se llama La Pasión de Cristo. La hizo Mel Gibson, y en esa película bastante fuerte y gráfica, ahí de repente entre escenas aparecen como demonios cuando está Cristo en la pasión, en su última semana yendo a la cruz. Y como le dije, no la recomiendo, solamente la he visto, y es interesante cómo están allí estos demonios en tiempo de la crucifixión. Y yo creo, hermanos, es lo que dice la Biblia, que los demonios estaban tan activos en este tiempo tratando de vencer a Cristo, tratando de derrotar a Cristo, de destruir a Cristo. Pero Cristo, hermanos, en la cruz los venció. Amén. Y es lo que dice la Biblia: y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos, Satanás fue vencido y sus potestades en la cruz del Calvario. Pero no solamente Satanás fue vencido en la cruz, Satanás, hermanos, fue con el último golpe a la cabeza en la resurrección. En la cruz Cristo murió, pero si Cristo murió y no resucitó, entonces esa muerte fue en vano. Pero Cristo murió en la cruz, pagó nuestros pecados, pero Cristo al tercer día resucitó y venció a la muerte y al pecado y a Satanás y todos sus dominios y potestades. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2, 14 y 15.
Y búsquenlo, por favor, porque esos versículos, yo creo, hermanos, que debieran estar en el corazón grabados. Es, hermanos, nuestra declaración de independencia. Estos versículos son lo que nos explica por qué tenemos victoria. Note lo que dice versículo 14 y 15 de Hebreos 2. ¿Ya lo encontramos? Leámoslo juntos a las 3. 1, 2, 3. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es, hablando de la resurrección del Señor Jesús. Qué precioso, hermanos. Por eso, Corintios 15 dice en el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque cuando hablamos de la muerte, hablamos del diablo y de la muerte que el diablo trajo por la desobediencia a la palabra de Dios. Y cómo Cristo pagó esta desobediencia, este pecado, en la cruz del Calvario, y venció a la muerte y al pecado, y al tercer día resucitó, hermanos. Es maravilloso. Vea lo que dice el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas, que es el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. Es maravilloso cómo vemos en la Biblia que hay una Trinidad. La Trinidad, hermanos, aunque la palabra no existe en la Biblia, la Trinidad se enseña en la Biblia. Y en la Trinidad vemos que hay un Dios trino, que es tripartito, 3 personas. Y cuando la humanidad pecó, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos se involucraron para redimir la humanidad, para rescatar la humanidad. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, quien es Dios, ellos tenían un plan maestro. Y ese plan es que el Hijo de Dios, Jesucristo, viniera a la tierra. Y el Espíritu Santo, hermanos, tocó el vientre de María, y María concibió milagrosamente del Espíritu Santo. Amén. Cristo fue a la cruz del Calvario y dijo: Padre, no sea mi voluntad sino la tuya, porque lo que importa es el plan que tienes para redimir la humanidad. Y Cristo fue a la cruz, hermanos, y al tercer día el Espíritu Santo y el poder de Dios lo resucitaron y está a la diestra del Padre. Amén, amén. Ahora, hermanos, cuando se predica de Cristo, el Espíritu Santo obra convicción de pecado para que los pecadores como nosotros, un día que fuimos salvos, tengamos convicción de pecado y reconozcamos: yo necesito ser salvo. Amén, amén. Y aún ahora, hermanos, está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajando para que la humanidad sea redimida. Pero un día todo va a volver a la unidad de Dios. Ya no va a haber necesidad de que el Espíritu ande trabajando en traer convicción de pecado, porque ya no va a haber pecadores. Ya no va a haber necesidad, hermanos, del Hijo salvando, porque todos seremos salvos. Amén, amén. Todo va a quedar bajo de Dios. Y es lo que dice la palabra de Dios, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De modo que harán los que se bautizan por los muertos. Esto es muy interesante. Esta práctica se daba en tiempo de Pablo. Gente se bautizaba por los muertos porque ellos pensaban que los muertos iban a resucitar. Y esta práctica era para que los muertos pudieran resucitarse, habiendo alguien cubierto su necesidad de bautizarse y teniendo todo en línea cuando ellos fueran resucitados. Aunque Pablo nunca está diciendo que lo hagan o que se haga, simplemente el punto de Pablo es probar que va a haber una resurrección. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Y sigue hablando, hermanos. Esto es lo que dice Pablo aquí, es que porque estamos en Cristo vamos a luchar, vamos a batallar, pero algún día vamos a resucitar. Y hay más, hermanos. Pudiera seguir hablando, mire todo lo que me falta, pero no voy a seguir hablando porque vamos a terminar aquí. Pero
hay más enseñanza de la resurrección en los versículos que vienen, y voy a orar al Señor si continúo o sigo en otro tema, pero es maravilloso estudiar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñaste esta noche. Sobre todo, gracias por la victoria que tenemos en Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre sus potestades, sus dominios, y cómo podemos, Señor, ser más que vencedores en Cristo Jesús, y en Cristo ser vivificados, ya que en Adán, Señor, todos morimos, pero gracias que en Cristo somos vivificados y seremos resucitados cuando vengas por segunda vez. Gracias, Dios, por la enseñanza, por la carne espiritual que nos has dado. Ahora pido, Dios, que nos ayudes a predicar. La idea principal de este mensaje, de este texto, es que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ayúdanos a hacer más de lo que hemos hecho antes, porque tú resucitaste, Señor, y hay poder en el Evangelio para salvación. Obra, Señor, ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta noche, Pastor Ramos, si yo muriera, yo no creo que yo tendría parte en la primera resurrección, porque nunca he recibido a Cristo como mi único Salvador, ni he confiado en su muerte en la cruz como mi única forma de ser salvo, ni he confiado en su sepultura como la que tomó mi lugar porque yo merecía morir, ni he confiado en la resurrección como la única forma de que yo puedo vencer mi pecado y la muerte. Pero esta noche yo quiero confiar en Jesús como el único que puede darme salvación, vivificar mi alma y darme vida eterna. Y esta noche yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Si ese es usted, diga a Jesús, dígale estas palabras de corazón, dígale: Señor Jesús, yo soy pecador, pecadora, y reconozco mi condición. Sin Cristo estoy condenado, pero no quiero resucitar en la resurrección de condenación. Quiero resucitar en la resurrección a vida eterna. Y por eso, Cristo, esta noche pido que me salves, me des vida eterna, y el día que yo muera, me lleves al cielo, porque hoy, Jesucristo, quiero confiar en ti como mi único Salvador y pedirte que entres a mi corazón y perdones todos mis pecados y me limpies y me des vida eterna. Te lo pido, Jesús, de todo corazón, en tu precioso nombre. Y usted, hermano, iglesia, que estamos aquí, la verdad es que sabemos más que la mayoría de la gente en el mundo acerca de la resurrección. Esta iglesia, lo que les acabo de predicar, sabemos más que todos, muchos, más que muchos, de la resurrección. No haríamos bien si nos quedamos callados. El apóstol Pablo dijo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Cristo. Para vergüenza vuestra lo digo. Corintios 15:34. Y la verdad es que muchos no conocen a Cristo. Y qué vergüenza que nosotros sabemos todo esto de la resurrección y no estamos predicando a Cristo. El piano va a tocar. Si el Señor tocó su corazón, venga al altar y haga una decisión que va a predicar a Cristo, que va a hacer más por la obra de Cristo y va a tratar. Yo sé que queremos tratar, hacer más. El piano va a tocar, el altar está abierto. Venga, tome una decisión esta noche, porque Cristo resucitó.